Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Vamos a tener que retomar el tema del domingo un poquito. Amén. Porque no creo que todo haya quedado claro. Claro. La culpa es del que ministró, ¿sabe? No. Yo quiero dar un consejo. Es el siguiente. El consejo es respecto a cómo estudiamos la Biblia. Amén. Y tenemos que tener cuidado porque si vamos a escudriñar las Escrituras con nuestra mente natural, pues vamos a entender las cosas en lo natural. En lo natural. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en Efesios 2 dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. Pero entonces si pensamos esto con nuestra mente natural, ¿dónde estamos? No, nosotros estamos aquí. No estamos aquí. Pero entonces, la vida que nosotros tenemos que vivir y caminar es una vida y caminar por fe. Amén. Y la fe viene como resultado de oír y oír la palabra de Dios. Entonces, si es por fe, yo tengo que entender que si Dios dice que esto es blanco, pues yo tengo que decir amén, porque lo dijo Dios. Amén. Pero entonces si yo me pongo a cuestionar, no, esto es rojo, entonces estoy cuestionando a Dios, a lo que Dios dice. Recuerden que el primer pecado, o sea, el pecado entró por un hombre en el huerto del Edén. Ya lo sabemos, Adán. Pero ¿cómo se llamó ese pecado que cometió esta primer pareja? A ver si se acuerdan. ¿Ah? Desobediencia. Casi siempre decimos desobediencia. Pero si usted analiza bien, si nosotros analizamos bien, Dios dijo, de todo árbol que da fruta, que es bueno para comer, coma, menos del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Esas son las instrucciones, ese es el mandamiento, no comas de ese árbol. Ellos comieron. Ese pecado se llama rebelión. Rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo Satanás, que primero era ángel de luz, el portador de luz. Se rebeló en contra de la voluntad de su creador. Quiere decir que cuando nosotros hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, ese pecado se sigue manifestando, que se llama rebelión. Rebelarse en contra de lo establecido por Dios. Entonces, en el libro de Romanos capítulo 4 dice que Dios le llama a las cosas que no son como si fueran. Él le dijo a Abraham, lo llamó padre de multitudes. Pero Abraham no tenía ni hijos. Pero antes de que Abraham tuviera hijos, en caso de Isaac, ya Dios lo llamó padre de multitudes.
Pregunta, ¿se cumplió lo que Dios dijo o no? Amén. Pero también tenemos que leer que dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces, cuando nosotros vemos cómo es que Dios habla, estamos llamados a creerle a Dios. Yo digo esto, yo creo esto porque Dios lo dice. Amén. Y eso es fe, eso es caminar en fe. Tenemos que ser y tener la actitud que tuvo Enoc. La Biblia dice de Enoc que Enoc no vio muerte. ¿Por qué? Porque Enoc anduvo con Dios. La Biblia no dice que Dios anduvo con Enoc. Dice que Enoc anduvo con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Enoc caminaba siguiendo las instrucciones de Dios. Y nosotros tenemos que tener la fe que tuvo Abraham. No son dos fe. Abraham tuvo una fe y nosotros, no, es la misma. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Entonces nosotros tenemos que ver también que en Hebreos capítulo 10 dice que lo que se escribió en la ley era la sombra, no la realidad misma de las cosas. Era la sombra. Eso tenemos que entenderlo también. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios, la hermana leyó aquí un capítulo fue el capítulo 32. De Éxodo. Pero si usted lee en el capítulo 19 de este mismo libro de Éxodo, en el capítulo 5 y 6 vamos a ver cuál era el deseo del corazón de Dios con este pueblo. Dios le dijo, ustedes son mi especial tesoro. Dios quería que ellos todos fueran una nación santa y que fueran un reino de sacerdotes. Ese era el deseo de Dios. Pero cuando Dios se llevó a Moisés para el monte, para allí darle la Torá o las tablas de la ley, este pueblo se desesperó y le pidieron a Aarón que le hiciera dioses, porque a este Moisés no sabemos qué le ha pasado. Moisés era tipo de quién, era la sombra de quién, de Cristo. Cristo aproximadamente hace 2000 o 2000 algo de años que murió en la cruz y se fue, pero él dijo que iba a volver. Entonces tenemos que tener cuidado que no nos pase como a este pueblo, que nos desesperemos. Cristo se ha tardado, ha mentido, no viene nada, vamos a seguir la vida y gozándonos de lo que nos ofrece el mundo. Pero hay algo bien importante ahí que la hermana leyó en el capítulo 12. El deseo de Dios es que todos fueran un reino de sacerdotes. Pero cuando Moisés llega con las primeras tablas, fíjense que Moisés rompe las tablas en la falda del monte antes de leérsela al pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés quebrara esas tablas. El significado de eso es que Dios le quiere enseñar a este pueblo en el pasado y a nosotros hoy, que antes de que llegaran las instrucciones de Dios a su pueblo,
Ya este pueblo le había fallado a Dios porque el pecado estaba en ellos. ¿Cómo nosotros estábamos antes de venir a Cristo? Según Efesios capítulo 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? ¿Qué tuvo que hacer usted para que Dios lo declarara pecador? Mire, mi hermano, nada. Nada. ¿Por qué? Aquí es que está la clave de esto. Porque en Adán, en el primer hombre, todos morimos. Amén. Porque esa fue la herencia que tenemos del primer hombre. Y por eso yo quiero que leamos otra vez Primera de Corintios capítulo 15. Porque cuando nosotros vamos a ver la condición del ser humano ante Dios, hermano, nosotros no podemos ver la condición del ser humano dependiendo en qué religión o a qué religión pertenece. ¿Por qué? Porque Dios no está mirando eso. ¿Cómo es que Dios mira al ser humano si está bien con él o está mal con él? ¿Cómo es que Dios lo mira? ¿Cómo es que Dios evalúa al ser humano? Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 15. Y verso 45. Ahí Pablo está haciendo una defensa ante muchos en aquel entonces que no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo trae una enseñanza muy completa para aquellos en el día de ayer que sí hay resurrección de los muertos. ¿Y por qué hay resurrección de los muertos? También él trae, la Biblia nos enseña por qué el hombre tiene que morir. En Hebreos 9:27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Por qué está establecido? Esa no era la voluntad de Dios. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Pero ¿por qué entonces tiene que aparecer la muerte? Bueno, la culpa no es de Dios. La culpa la tuvo Adán. Porque Dios le dijo, si comes de ese, del fruto del árbol que te estoy prohibiendo, ciertamente morirás. Entonces uno dice, bueno, Adán comió y Eva y siguieron viviendo. Bueno, Dios está hablando de la muerte espiritual. Quedaron separados de su Creador. Y cuando la Biblia dice que en Adán todos morimos, es que todos en Adán quedamos destituidos de la gloria de Dios. Lo tenemos claro eso, ¿verdad que sí? Ahora, en Romanos capítulo 5 dice que este Adán era figura del postrer Adán, ¿que es quién? Que es Cristo Jesús. Entonces, aquí dice en el verso 45 de Primera de Corintios capítulo 15, dice lo siguiente: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. En toda esa escritura que estamos leyendo y vamos a leer, no podemos perder de perspectiva que Pablo está hablando
de Adán y de Cristo. Eso lo tenemos que tener claro. Y eso lo tenemos que tener claro para poder entender otras escrituras, tal como la que leímos y hablamos el domingo pasado en Éxodo capítulo 12. Verso 47, el primer hombre es de la tierra. Terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Claro, esto es para todos aquellos que nos hemos convertido, que hemos nacido de nuevo. Esa es la imagen que vamos a tener al final, la imagen del celestial. ¿Ok? Verso 50, pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso, cuando estudiamos la Biblia, vamos a entender que en esta carne de pecado, este cuerpo, ahí está la ley del pecado. Pero dentro de este cuerpo, para aquellos que nos hemos convertido, que tenemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, que hemos recibido el perdón de pecado, que tenemos la esperanza de la vida eterna, Dios está haciendo una nueva creación. Dios está haciendo una nueva creación. Amén. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, Dios, Elohim, el creador, comenzó a crear lo que hoy vemos, la creación de Dios, la tierra, el universo, las estrellas, el sol, la luna, los árboles, todo. ¿Qué fue lo que creó en el sexto día? Al hombre. ¿De qué lo formó? Del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el primer hombre, un alma viviente. Y Dios le dio instrucciones a este hombre antes de que pecara, antes que desobedeciera, que se rebelara en contra de la voluntad de Dios. Recuerde que el incitador para que uno se rebele en contra de la voluntad de Dios es el diablo. Llegó allí en forma de serpiente, ya hoy se presenta como ángel de luz. Y sus ministros también. Hay que tener cuidado. Y cuando Dios crea al hombre en el sexto día, ¿qué hizo Dios? Reposó en el séptimo.
santificó el día séptimo. ¿Qué quiere decir? Que Dios reposó. Porque en Isaías 40 dice que Dios no se cansa, que Él no se fatiga. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios reposó de sus obras? Lo que quiere decir es sencillo, hermano. Cuando Dios creó al hombre, Dios dijo, aquí no hay que crear nada más. Hasta aquí llegamos. Y Él creó al hombre con un propósito. Cuando uno estudia la Biblia nos enseña que el propósito de Dios era que Dios creó al hombre no solamente para que lo expresara en toda la creación, para que gobernara, sino para que fuera también su habitación aquí en la tierra. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Zacarías 14 dice que Dios crea al espíritu del hombre dentro del hombre. Si Dios es espíritu, entonces Dios no habita en una mata de plata, no habita en un animal. Dios tenía que hacer algo compatible con Él para Él poder habitar. Y ese es el espíritu humano. Para que Dios como espíritu, morando en el espíritu humano, el hombre pudiera cumplir la comisión que Dios le dio de que gobernara y lo manifestara a Él. Yo no tengo y no debemos de tener ninguna duda en entender que esto es así, cuando entonces pasamos al postrer Adán, que es Cristo. Porque lo que el primer hombre no pudo cumplir, Jesucristo le dio fiel cumplimiento. ¿Sí o sí? Aleluya. Como Cristo es celestial, pues como dice Pablo a los Colosenses, que en Él habita, en Cristo habitó corporalmente la plenitud de la deidad. Y en su vivir tuvo un cuerpo semejante al de nosotros, no igual, semejante. ¿Por qué semejante? Sí, ahí está el Jesús humano. Pero ¿por qué la Biblia dice un cuerpo semejante? Porque en este cuerpo está la ley del pecado, pero en el cuerpo de Cristo no. Amén. Ahí está la diferencia. Por eso es que cuando vinieron los enemigos a cogerlo preso, Él le dijo a los discípulos, levantaos, vámonos de aquí porque ahí viene el príncipe de las tinieblas y él nada tiene en mí. Amén. Satanás trató, pero no pudo. Por eso es que cuando miramos al Calvario, como leyó la hermana, ahí vemos a un inocente, Amén. a un no culpable. Amén. Pero ¿por qué está allí? Por causa tuya y por causa mía. Amén. Tenemos que verlo como nuestro sustituto. Por eso es que fue una muerte vicaria. Un inocente muriendo por los culpables. Amén. Entonces, ¿cómo es que Dios mira a la humanidad? Para Dios hay dos grupos, hermano. Si usted cree lo que dice la Biblia, pues vamos a tener que entender y creer todo que para Dios hay dos grupos. Y esos dos grupos son los que estamos en Cristo o los que están en Adán. Pero ¿cómo se quiere identificar el ser humano hoy?
por medio de religiones. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña la Biblia. Esto de que estamos en Cristo, tenemos que verlo, como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Dios nos hizo aceptos en el amado. Hermano, ese es el plan de Dios. Si Dios no interviene a través de Jesucristo, nuestro destino fuera el infierno. Porque un muerto, como estábamos nosotros, no podíamos venir. ¿Cuánto tiempo tuvieron que predicarme a mí? Hasta que Dios un día dijo, hasta ahora llegar. Pero fue Dios, la intervención de Dios. Porque en mí eran tantas las tinieblas, que si Cristo no viene como la luz, amén, para disipar las tinieblas, yo no estuviera aquí. Amén. Ni usted tampoco. Amén. La gloria es de Dios. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro para ahora entender lo que estábamos hablando el domingo pasado, cuando Dios le da las instrucciones a Moisés de que prepararan la Pascua, el Cordero Pascual. Ese Cordero lo tenía que buscar el jefe de la familia. ¿Sí o sí? Pero en el nuevo pacto usted no tiene que buscar ningún cordero, porque Dios se proveyó de cordero. Y de hecho, antes que sucediera esto, de Éxodo capítulo 12, cuando vamos al libro de Génesis, el hijo que Dios le había prometido a Abraham ya estaba grande, aproximadamente 25 años. El único. Entonces ahora Dios le dice, Abraham, pero recuerden que antes de Dios pedirle que sacrificara a su hijo, ya estaba la promesa de Dios para Abraham. Esto es bien importante aquí. Después que Dios le había dado la promesa, Abraham ve el cumplimiento de la promesa. Ahora tiene a su hijo, a quien él amaba. Imagínense, el único. Y ese día Dios le dice, Abraham, sacrifica a tu hijo, a tu único, a quien tú amas. A quien tú amas. Le dijo dónde lo iba a sacrificar. Abraham sigue las instrucciones, coge la leña, se va con Isaac, su hijo, y otros sirvientes con él. Cuando habían caminado, que estaban cerca del lugar, ¿qué fue lo que Abraham hizo? Le dijo a su siervo, espérenme aquí, mi hijo y yo iremos y adoraremos y volveremos. Si leemos con cuidado Romanos capítulo 4, Abraham
se había apoderado de la promesa de Dios, de que Dios es el que le da vida a los muertos y llama a las cosas que no son. Como si fuese. En otras palabras, tú me hiciste la promesa que yo sería padre de multitudes. Así es que la descendencia de esas multitudes es de este que tú me diste. Yo te lo voy a sacrificar porque creo que tú lo vas a tener que devolver con vida. Algo maravilloso. Y cuando Abraham iba llegando al sitio donde iba a sacrificar al hijo, que el hijo le dice, papá, aquí está la leña, el fuego, pero ya está el cordero. Porque ya Isaac sabía lo de que Abraham hacía sacrificios a Dios, levantaba altar. Pero ¿dónde está? Aquí falta algo, papá. Aleluya. Pero fíjense que Abraham no le dijo, lamentablemente el corderito eres tú. Abraham no le dijo eso. No. ¿Qué le dijo? Dios proveerá. Dios se proveerá. Y cuando él iba llegando, ahí hay una zarza que ahora ve un cordero que está enredado con sus cuernos allí. Moisés vio una zarza que ardía y el fuego no la consumía. Ahora Abraham ve una zarza, esa no se está quemando. Lo que pasa es que hay un cordero que está enredado con los cuernos. Y lo que Moisés vio fue precisamente el sacrificio de Cristo en la cruz, recibiendo la ira santa de Dios por 3 horas. Dios enviando su juicio sobre su Hijo inocente para podernos salvar a nosotros. Ahí está la prueba de fuego que Cristo pasa. El fuego le está dando, pero no lo puede consumir. Amén, aleluya. De la zarza Moisés escuchó una voz que le dijo a Moisés, quítate la sandalia porque el lugar que pisa santo es. Pero en medio de la prueba, de la ira santa de Dios cayendo sobre Cristo Jesús, se oye una voz. Se oye una voz otra vez. Amén. Padre mío, no le tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que están haciendo. Alaba mi alma al Señor. Amén, aleluya. Ahí está el Cordero de Dios. Lo tienen atado. Y qué difícil se le hicieron a los griegos creer un hombre débil que se deja matar. Tú me vienes a decir a mí que me va a salvar a mí. Fue crucificado en debilidad, pero fue resucitado con poder. Es que si nosotros estudiamos bien lo que pasó Cristo, fuéramos todavía más agradecidos que lo que somos hoy. Amén. Y le cantábamos en agradecimiento, porque este pueblo Dios le dijo que celebraran la Pascua. Esa es una de las fiestas. 1 Corintios 7 dice que nuestra Pascua, la cual es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Celebremos la Pascua, la fiesta, con panes sin levadura. O sea, tenemos que tener esto en mente, que cuando nosotros como iglesia nos congregamos, cantamos, debe ser con gozo, con alegría, porque estamos celebrando a Cristo. Amén, aleluya. No puede haber otra razón. No puede haber otra razón.
como les decía ahorita, que está en Éxodo 19, versos 5 y 6, el deseo de Dios era que este pueblo, que era su especial tesoro, que fuera una nación santa, que Dios quería un reino de sacerdotes. Pero cuando Moisés baja con las primeras tablas, que están allá celebrando fiesta, mire qué cosa, con el oro que tenían las mujeres hicieron 2 dioses, 2 becerros de oro, o uno. Y al otro día, ¿a quién le celebraron fiesta? Al diablo. No, ellos decían que era fiesta ¿para quién? Para Jehová. Pero Pablo en 1 Corintios dice que los hombres le sacrifican a los ídolos. No es a los ídolos, es a los demonios. Satanás está detrás de eso, los demonios están detrás de eso. Entonces cuando Dios saca a este pueblo de Egipto, que ellos ven el milagro, que fueron librados de la muerte, cada uno tenía que proveer el cordero, cada padre de familia, matarlo, usar la sangre con la matita de hisopo y untar por la parte de afuera de las puertas, de los dinteles. El ángel va a pasar, va a ver la sangre y ustedes se meten dentro de las casas, pero la carne del cordero no la pueden dejar fuera, se la tienen que llevar adentro de cada casa y se tienen que comer la carne del cordero completa. Y tenía que ser cocida al fuego, no era cocida como a ellos les diera la gana. Amén. Y ese cocido al fuego tipifica la prueba que pasó Cristo en la cruz. Cristo no murió allí como un mártir. Cristo no murió para enseñarnos a morir como me enseñaban a mí cuando yo estaba en la institución católica. No. Cristo murió para darme vida a mí, y a usted, y a todo el que cree, porque Él es la vida. Hay una forma de comer al cordero, es creyendo de corazón todo lo que Él sufrió en la cruz, siendo inocente. Y ese cordero que mataron los padres de familia era tipo del cordero, lo único es que ahora es del cordero de Dios. Usted ni yo tenemos que buscar cordero, ni ningún sacrificio, para nada. Dios se proveyó. Amén. Dios proveyó y ese es Jesucristo, su cordero. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El arca que fue puesta en el lugar santísimo tenía una tapa, madera de acacia, allí todo era de oro, madera forjada con oro, allí no se veía la madera. Esa tapa era la tapa de la propiciación. Ahí encima había que derramar la sangre. Una vez al año, cuando Aarón entraba allí, que era el sumo sacerdote. Aarón tipo de Cristo Jesús como sumo sacerdote. Claro, el sacerdocio de Cristo ahora no es con el orden de Aarón, sino en el orden de Melquisedec. Eso es otra cosa, tenemos que tener cuidado. Melquisedec era rey y sacerdote. Nuestro Salvador es rey y sacerdote. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Entonces, cuando Dios va a ejecutar los juicios,
le dice a Moisés, yo pasaré y mataré ¿a quién? A todo primogénito de la casa de Faraón, tanto de los seres humanos como de las bestias. Volvemos a 1 Corintios 15. Si no interpretamos esto a la luz de Corintios 15, no lo vamos a entender. Primogénito, ¿qué quiere decir? El primero, los primeros. ¿Quién fue el primero? ¿Fue Adán o fue Cristo? ¿Qué leímos ahí? Fue el primer hombre, un alma viviente. Quiere decir que los primogénitos, lo que está queriendo decir es que esos están en Adán. Y Adán no, y Dios no quiere a Adán para nada. Amén. Estudie eso a la ley de Romanos capítulo 6. Y para que usted entienda esto mejor, y yo, pues entonces pasamos a Éxodo capítulo 13, cuando ahora, después que Dios allá manda a matar a todo primogénito, ahora en el capítulo 13, después que este pueblo sale de Egipto, que han pasado el Mar Rojo, ahora Dios les dice, apártame todo primogénito, tanto de hombre como de las bestias, porque míos son. A Dios allá los mata y aquí los quiere. ¿En qué quedamos? ¿Por qué? Porque ahora ya este pueblo Dios lo ha sacado de la esclavitud de Egipto. Amén. Ahora van camino hacia la tierra prometida. Y cuando Dios le da la orden a Moisés de la Pascua, le dijo, este será el primer mes del año para ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un nuevo comienzo. Amén. Ahora, la vieja creación fue creada por Cristo. ¿Sí o sí? Por Él fueron creadas todas las cosas. En Él y para Él. Pero está la primera creación. Pero una pregunta, ¿hay una segunda creación? ¿Sí o sí? No me digan que ya para este tiempo ustedes tienen duda de contestar esa pregunta. Ahí lo dice. Dios ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. Y cuando nosotros nos convertimos tenemos que entender lo que dice 2 Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Hay un nuevo comienzo para nosotros. Dios nos sacó de Adán, de la vieja creación. Amén. Ahora nos tiene en la nueva creación que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer esta escritura ya mismo. Colosenses capítulo 2.
Ustedes me han escuchado decir aquí que Cristo es la centralidad del plan de Dios. Es el centro, pero también es la circunferencia. Cristo es todo en el plan de Dios. Por eso es que el ateo más grande que puede haber en el mundo, cuando va a referirse al día, el mes y el año que estamos, o quiere venir a hablar de historia, tiene que por obligación decir, o esto sucedió antes de Cristo o después de Cristo. Aleluya. Amén. Cuando ese sol que nos está alumbrando salió, y usted se paraba allá en el patio de este local, usted se paraba frente al sol y alguien iba a ver una sombra detrás de usted. Era la sombra suya. Amén. Pero ahora nosotros estamos en el mismo centro de la voluntad de Dios que es Cristo. Y por eso ahora, como estamos dándonos el sol de justicia ahí, medio a medio a nosotros, no hay sombra ni para allá, ni para adelante, ni para atrás. Amén. Aleluya. Estamos en el centro Amén. de la voluntad de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, yo le voy a citar otra escritura aquí, que es la que tenemos que creer. No podemos dudar, hermano, de lo que está escrito. Escrito está. Cuando Pablo le está hablando a los corintios, que nos habla a nosotros hoy, mire lo que dice. Del verso 11 en adelante, del capítulo 5. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero para Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Mire, usted lee ese verso con cuidado. Un siervo de Dios, nosotros los hijos de Dios, sea en la posición o en el lugar del cuerpo que Dios nos ha puesto, yo no tengo que estarle probando a nadie quién soy yo. No. Por mis palabras. Porque siempre va a haber alguien que va a hablar mal de uno. Máxime los que están en Adán. Pero a mí eso no me debe preocupar. Lo que a mí me debe no preocupar, sino dar gracias a Dios y gozarme es porque Dios ha tenido misericordia de mí. Amén. Aleluya. Y me tiene injertado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde Cristo es la cabeza. El que no quiera aceptar que yo me haya convertido, que yo no soy un siervo de Dios, pues allá es. Allá. Yo lo que tengo que ver, lo que dijo Pablo aquí. Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Lo que somos. Somos hijos de Dios. Tranquilo. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Ay, hermano, ¿se acuerda la palabra que hemos estado ministrando sobre el corazón? Que muchos hay que se glorían en las apariencias. ¿Qué es las apariencias? Lo que se ve externamente.
Pero nosotros debemos gloriarnos en nuestros corazones, que ahí Dios, a través de Cristo como luz, me está alumbrando y va sacando las tinieblas que aún quedan dentro de mí. Amén. Dentro de ese corazón. De eso es que tenemos que gloriarnos. Amén. Y dale gracias a Dios porque, como hemos dicho, recuerde que las tinieblas, lo único que pueden disiparla es la luz. Es la luz, nada más. Sé que las actividades espirituales que muchos hermanos están haciendo para conseguir algo, tienen que darse cuenta que nunca lo consiguen. Mire, hermano, que yo tengo un genio que, olvídese, yo nací así con este genio, y mire que yo me voy a ir de 10 días de ayuno a ver si Dios me quita esto. Puede irse de 50, de 100 días de ayuno, y esa no es la solución. No. El problema son las tinieblas que hay en su corazón, y el único que puede disipar esas tinieblas se llama Cristo, que es el príncipe de paz. Cuando le creemos, entonces usted se va a dar cuenta que le llaman pejo muerto, peja muerta, lo que se sea. Y usted, oye, pero ya no me da coraje. Ah, ya yo sé por qué. Porque ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Amén. ¿Ve? Verso 13, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Escuche esto. Nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todo, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice? Todos los demás quedaron vivos. Si uno murió por todo, luego todos murieron. ¿O es que usted espera que cuando una vida se convierta a Cristo, después que usted le predica, estate quieto ahí porque Cristo va a venir a morir por ti en la cruz? No. Eso es un evento que ya fue hecho. Ahí no hay que hacer nada más. Ni se le puede añadir ni se le puede quitar. Esa persona lo que tiene es que creer en lo que ya hace 2000 años aproximadamente pasó en la persona de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Lo que tienes es que creer. ¿Cuántos creen que Cristo murió? Ah, bueno, pues entonces tenemos que creer que conjuntamente con Él morimos. ¿Ves que estas son las cosas que dice la Biblia? Que si yo trato de entenderlas con mi mente terrenal, carnal, no voy a poder. No voy a poder. Vamos a terminar con esto de la vieja creación y la nueva creación. Recuerde que hay dos creaciones. Esta vieja creación está destinada ¿a qué? A desaparecer. Dios ha prometido cielo nuevo, tierra nueva. Y los que van a entrar a esa tierra nueva, recuerden que los que salieron de Egipto no fueron los que entraron en la tierra prometida. Los que entraron a la tierra prometida fueron los que nacieron en el camino. ¿Qué quiere decir eso? Entonces uno entiende eso literalmente. Pero entonces, lo que hay ahí, la enseñanza espiritual que hay ahí, es que la primer creación no va a entrar a la tierra prometida, que es tipo de Cristo Jesús. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar. Y en esa tierra nueva, en ese cielo nuevo, vamos a entrar los que hemos nacido
de nuevo. De nuevo. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Esta carne y la sangre que pasa, que circula por nuestras venas, no van a heredar el reino de los cielos. Todo esto está contaminado. Amén. ¿Y por qué la tenemos? Porque este cuerpo necesita la sangre para poder vivir en este ámbito terrenal. Nos sacan la sangre y morimos. ¿Y con qué sangre vamos a entrar al reino de los cielos? Allí no necesitamos sangre porque tenemos la vida eterna que es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Santo es Dios. Para siempre. Es Cristo, hermano. Gloria a Dios. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Aleluya. El que cree en mí no morirá jamás. Y esto hay que creerlo porque Él es la vida. No es que ahora Dios sopló para que fuéramos un alma viviente. Esa alma viviente Dios no la quiere. Ahora Él quiere que aquel que habita, que nos habita, es el Espíritu dador de vida. Gloria a Dios. Santo, santo es Dios para siempre. Cristo murió, amén. Morimos con Él, pero Cristo no está en la tumba. No. Cristo resucitó, Amén. no con relación al pecado, no con relación a la vieja creación. Ahora Cristo resucitó y está sentado en el lugar del cual Él había salido, pero juntamente con Él estamos sentados en los lugares celestiales. Quiere decir que la iglesia a nivel mundial, mientras estamos en la tierra, debemos caminar en el poder de la resurrección. Gloria a Dios. Yes. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Alabado, gloria a Dios. Santo, por siempre. Santo, mil veces santo. Jesucristo el Señor. Jesucristo el Salvador. Mil veces santo. Mil veces santo, santo. Por siempre, para siempre. Alabando, alabando, alabando. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quiere decir que antes de la creación ya Cristo existía, Amén. el verbo de Dios. Por eso es que ahí lo presenta como el primogénito. Ahora, cuando Él viene de parte de Dios a morir, ¿cómo lo presenta el evangelista Juan? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿a quién? Ah, muy bien. A su unigénito, al único. Pero como aquí está hablando de toda la creación, lo presenta como el primero. En otras palabras, antes que la tierra fuera, ya Cristo era. Antes que el sol fuera, ya Cristo era. Antes que todo lo creado, ya Cristo era. Amén. Y aún en la nueva creación, sigue siendo el primogénito. Vamos a seguir leyendo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, cuando usted lee ese versículo de que es el primogénito de entre los muertos,
Usted tiene que saber, y yo, que Pablo está hablando ahí de dos creaciones, de la vieja y de la nueva. Porque antes que Cristo resucitara, habían otros seres que habían resucitado. Amén. ¿Sí o sí? Entonces, ¿por qué aquí Pablo lo presenta como el primogénito? De entre los muertos. Mire, esto no es difícil. Nosotros siempre, claro, y no podemos olvidar esto, que le voy a decir. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Jesucristo le dio fin, le dio punto final a la vieja creación. Jesucristo le dio punto final al viejo pacto. Jesucristo le dio punto final a Adán. Amén. Y él muere en la primera creación. Pero cuando resucita, ya había quedado ahí queda establecido que el nuevo pacto, el cual es el pacto del Espíritu, que fue ratificado por la sangre de Cristo. Amén, aleluya. Ahí pasa a ser el primogénito de los que han resucitado. Amén. Para que en todo, pero recuerde, el primero es resucitar, pero de la nueva creación. Cuando Él resucita, ahora se le puede llamar el primogénito, no el unigénito. Porque según Juan capítulo 12, Jesucristo se presenta como el grano de trigo. Y Él dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Y el grano de trigo que es Cristo cayó a tierra y murió. Fue sepultado. Pero a las 72 horas la piedra fue movida y allí salió al que habían sepultado. Y cuando fueron a buscar el cuerpo para ungirlo, le dicen, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En la nueva creación, Él sigue siendo el primogénito ahora, porque no solamente Él resucitó, sino que ahora Él puede decir, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Alaba mi alma al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Yo lo voy a dejar ahí. Yo espero. Amén. Si hay alguna confusión, pues continuamos aclarando lo que sea. Hay que gozarnos en Cristo. Santo es el Señor.